Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Badajeando la Noticia. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. ¿Cómo andas, Pedro? Bien, ¿y tú, Carlos? ¿Qué tal? 35 badajeando. Ya 35, qué rápido. Y los que se sumen. Los que vayan saliendo, que va a haber más. Bueno, claro que va a haber más. ¿Cómo has estado, Pedro? Bien, mejor que el país. Eso casi es más fácil de lo que uno se imagina. Sí, no, ¿Sí lo ves muy mal el país? Sí, no, y en este tema que ya habíamos platicado de la descomposición que se va dando cada vez más fuerte desde el poder en contra de la democracia, en contra de las instituciones, y ahí esta campaña, este tema de las reformas que presenta el presidente, que además lo hace junto a su libro, pues no es una casualidad, esto es totalmente, perfectamente en tiempos pero diseñado fíjate para... que te voy a sacar del esquema. Antes de hablar de eso, porque hay algo, Pedro, de lo que no se habla. Y todo este discurso de las reformas a la Constitución, del libro, de la catarata, no sé qué es, la lagaña, que el tutupiche que le salió, yo no sé cómo le sale en otro lado, pero bueno, eso, en fin, está tapando algo, Pedro, que se me hace muy grave. Y te lo pongo ahí nomás como escenario para que hablemos de las reformas constitucionales. Estos últimos días... las agencias calificadoras de deuda a nivel internacional le han bajado la calificación a Pemex casi a un escalón menos que bonos basura. Sí. Y lo que viene acompañado de eso es: no pueden las finanzas públicas de México seguir subsidiando a la petrolera porque están comprometiendo el desarrollo, y lo ponen claramente en educación, en salud, en infraestructura. Y no se habla de eso. No, y no se habla de eso, y además esta propuesta, digo, que podrá tener muy buenas intenciones y que todos los políticos la capotean, el tema de las pensiones, que sí, pues sería lo ideal que todo el mundo recibiera. Pero México en todos lados, ¿no? Ya no está en capacidad financiera de tener de hacerlo. No hay forma de que se pueda financiar eso. Y a eso se suma justamente lo que dices de Pemex. Y si nos vamos a eso, primero él decía que iba a recortar y que iba a ser más pequeño a la burocracia y demás, y al contrario, terminó está siendo un gobierno como aquellos gobiernos de los 60s, de los 70s, en los que había de bicicletas, fábricas que eran del gobierno, y entonces a eso quiere llegar él, y eso es lo que estamos viendo. Y otro tema que también no se ha mencionado mucho, pero hoy lo mencionó, hoy lo ponía en una columna Pablo Iriart, que en la plataforma electoral que presenta Morena, y presenta dentro de su plataforma electoral una reforma eventualmente para democratizar a los medios de comunicación y terminar con esto que ellos le dicen la infodemia. Para garantizar, dice la propuesta, para garantizar la imparcialidad de los medios, dice la plataforma de Morena que registró en el INE. Pero fíjate el descalabro de esto. Primero, un medio no tiene por qué ser imparcial. No. Le Monde no es imparcial. Le Monde es un diario de izquierda. Ni Fox News tampoco, ni Fox CNN, News, ni El País. Lo que sí tienen que hacer es decirte: oye, nosotros lo vemos así. Esto es opinión y esto es noticia. Esto es noticia. Eso es lo correcto. Estamos de información. Claro. Y aquí viene una parte editorial, una parte de opinión. Y fíjate que nos han criticado mucho, y aprovecho esto para aclararlo, cuando dicen: no pueden llamarse Sin Sesgo porque están muy sesgados. No, sí podemos, porque si usted se fija, cuando inicia el programa, aparece abajo un cintillo que dice: Sin Sesgo, opinión. Yo le estoy advirtiendo que esta es la opinión de Pedro y que esta es mi opinión. Pues usted no está de acuerdo y está en todo su derecho. No se lo estamos dando como una noticia, estamos comentando las noticias. Sí. Y en ese sentido no tenemos ningún sesgo, porque no le queremos hacer pasar nuestras opiniones como una verdad periodística, ¿no? Sí, como un tema de verdad absoluta. Claro. Que eso sí es lo que
es que todo este tema a lo que yo veo que se está llegando es que ellos quieren tener el control de la verdad absoluta, según ellos, de la narrativa. De por sí la tienen. Bueno, ya la tienen con 3 horas de mañana en el día. Yo no entiendo que digan que no hay, que no tienen la oportunidad de ellos de expresarse y de decir y de defenderse, cuando el presidente todos los días 3 horas está pontificando. Y está... Ahora, pero fíjate, Pedro, lo que traes a colación es muy importante. En el programa de gobierno que registra Morena en el INE viene esto de garantizar la imparcialidad de los medios de comunicación. Y los canales oficiales, el canal 22 y el canal 11... y ya los hicieron propagandísticos. Son propagandísticos. Claro. ¿A poco ahí hay la voz de la oposición? No. ¿No? No, y ni siquiera hay tantita vergüenza, porque se dedican a poner de plano las campañas de Morena, o sea, las tomas de posesión de candidatos y demás, pasó en Veracruz. Claro. Y aún así, además, perdón, o sea, no ha habido castigos ni nada del INE, ni los organismos electorales estatales. Y todavía entonces también sale Mario Delgado con esta narrativa de que tiene que haber piso parejo y de que no hay... También... Y luego sale Mario Delgado con unas cosas, de veras, Pedro, ayúdame a entenderlo. No, es que sale diciendo, se gastan $1 millón de pesos... No, $1 millón de dólares. $1 millón de dólares a la semana. El PRI y el PAN. El PRI y el PAN se gastan $1 millón de dólares a la semana. En una campaña. En una campaña en redes sociales para que el hashtag de... narcopresidente esté por todos lados. De veras. O sea, hemos llegado a ese nivel de cinismo en el que los reyes de los boots, los reyes de las granjas, los reyes de porque aparte la difamación son ellos. Es que en su misma explicación se sabe que él domina el tema. Claro. Porque dicen, unos simpatizantes de Morena hicieron un análisis, a ver. Sí. Unos simpatizantes, un grupo de simpatizantes por buena voluntad se va a dedicar un mes a monitorear redes sociales para decir que 161,000 cuentas están siendo controladas por bots. Han de ser los mismos simpatizantes que pagaron los espectaculares. Exacto, que son gente de buena voluntad, gente con hicieron su vaquita que da su tiempo y da su dinero, pero es totalmente una cosa muy burda. Mientras todo esto sucede, Pedro, está de telón de fondo las reformas que presenta el presidente, su libro, las trampas que hay ahí, que hay que decirlo, hay cosas que podrían ser muy viables. Hay una reforma por ahí al Fobiste que puede ser interesante para garantizar más acceso a los créditos. Hay cosas interesantes. No todas está totalmente, hay que descalificarlas, la totalidad, pero sí las más relevantes tienen una intencionalidad político-electoral. Claro. Y que ya lo vemos, porque ya Claudia Sheinbaum y ya todo el aparato se montó en el discurso de que esas reformas son parte de sus propuestas para el siguiente gobierno. Eso es lo verdaderamente triste de esto, Pedro. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, de Morena, del Verde y del PT, dejó de ser candidata, es una candidata sin propuesta, porque la propuesta fue las reformas de... Sí, y dice que está por presentar 100 puntos, igual que el presidente. Aparte yo no sé qué obsesión con esto de los 100 puntos y 100 compromisos. ¿Por qué 100 y no 50? ¿Por qué 100 y no 50 o no 300? Pues en un país como México... Que además esta elección también se va a demostrando que esta elección va a ser un tema fundamental, el tema de la inseguridad. Claro. Eso es lo más importante. Claro. Ya la gente lo dice, lo reclama, lo estamos viendo. La inseguridad no solamente le está pegando ya a cualquier persona, pero ahí está la familia de Monreal, 2 muertos en una semana, el sobrino y el cuñado. Y fíjate que... Y ya habían secuestrado el año pasado a un pariente. Entonces, y fíjate qué importante la declaración que hace Xóchitl Gálvez desde España, cuando dice: por cada plato de guacamole que se haya vendido en el Super Bowl con aguacates provenientes de Michoacán, se pagó una cuota al crimen organizado. Sí. Porque los productores de aguacate tuvieron que pagarle al crimen organizado y el gobierno viendo para otro lado. Fíjate el nivel el nivel de denuncia que el mundo ha tenido que escuchar sobre la incongruencia en México. Y ahí es en la lógica que yo entiendo esta gira que ha hecho Xóchitl Gálvez por Estados Unidos y ahora en España, tratando, de que la gente del mundo voltee a ver las elecciones de México, que eso sí es fundamental,
pidiendo observadores, Sí. pidiendo que se den cuenta de lo que está pasando, y por otra parte tratar de reconectar un poco las relaciones que se han roto a nivel internacional. Yo creo Y siempre que el foro internacional tiene resonancia en sí, México muy importante. y yo creo que le faltó a la mejor también falta haberse reunido con la parte de los republicanos en Estados Unidos, porque por todo lo que vemos en el escenario son los que van a ser el siguiente gobierno, es lo más probable, es lo que se ve, y eso, Pero, y eso a ver, no ha atendido todavía, o no se ve, a lo mejor, No sé, a pero lo mejor por abajo. Yo creo que había que tener prudencia. Esa misma imprudencia la cometió López Obrador al apuntar todas sus baterías a Sí, no, pero Donald Trump. yo digo que Yo creo que sí, va a ganar Donald Trump, es muy probable, pero creo que la serenidad manda, ¿no? Pues sí, pues a lo mejor no sé si pecó de prudente, pero bueno, y luego va y también tiene una reunión allá en España con Felipe Calderón y la nota que ¿Qué esto necesidad? genera. ¿Qué necesidad? Yo creo que es también un desacierto porque pues la imagen de Calderón está muy desgastada y sobre todo porque el presidente es su enemigo de sus enemigos predilectos. Sí. Y luego Claudia Sheinbaum sale a decir que para allá va la estrategia de seguridad a la guerra contra el narcotráfico. Sí. Bueno, totalmente necesario. Pero vamos a decir algo, yo te lo he platicado en corto y lo hemos muchas veces comentado. Yo no estuve de acuerdo con la estrategia de Calderón, creo que tuvo muchos errores, pero creo que es mucho peor la de ahorita. O sea, si a mí me das a escoger entre una y otra, prefiero aquella. O la no estrategia de ahorita. No, es que ahorita es dejar pasar. No, y lo dijo bien Xochitl Gálvez en España, dijo aquí ha sido la impunidad total. Claro. Y se les ha dejado hacer, y lo repitió Marco Cortés, que a lo mejor, y el problema es que lo repite el Marco Cortés también, que ha perdido una calidad moral por todo el tema del pacto, pero sí hay cosas que son ciertas, y yo veo que dice Claudia Sheinbaum, ¿cómo vamos a regresar y cómo se atreve? Y pues es que mínimo había una política, una decisión de enfrentar, o mínimo de cumplir la labor del gobierno federal, que es enfrentar a la delincuencia. Hay reacciones a esa reunión con Felipe Calderón que me parece que hay que aquilatar. Y Mario Delgado sale diciendo, ahí está la prueba, pone la foto de Calderón con Xochitl, ahí está la prueba. Ahí está la prueba del narcogobierno, dice. A ver, me parece que la prueba del narcogobierno la tenemos hoy en Morena. Sí. En el que a ver, no vayamos solo a lo que ha dicho la DEA, no vayamos solo a lo que han dicho investigaciones periodísticas de Estados Unidos, vayamos a los hechos. Las carreteras están totalmente entregadas al crimen organizado. No, y lo que te digo, ya el tema de la seguridad ha impactado tanto que ya no es a políticos como a Ricardo Monreal, que son de primer nivel, pero también a candidatos de todos los partidos. Sí. Hace una semana también asesinaron a un candidato a diputado en Ecatepec por Morena, y se va repitiendo, y pasa con los del Verde, pasa con los del PRI, con los del PAN. Y promete ponerse la violencia contra candidatos cada vez peor, porque lo que está claro es el crimen organizado va a pagar la factura de haber apoyado a la 4T, y esa factura es: quiero posiciones, quiero a mis candidatos, quiero tener la voz cantante en quién y cómo. Sí, ¿no? Y además en un tema que se les ha salido totalmente de control, en los pactos que han hecho o los acuerdos que pueden haber llegado a hacer tanto en gobierno a nivel federal como los que lo hacen a nivel local, que esto es un caos total. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, Pedro, y seguimos dándole a este país, badajeando la noticia. Regresamos en un minutito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Estamos de regreso aquí en Badajeando. Estoy con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle. Estamos hablando más que nada hoy sobre cortinas de humo, ¿no? Sí, creo yo que estas cortinas de humo que se han tendido desde las reformas. El libro. A ver, cuéntame del libro. ¿Qué has oído del libro? Yo lo voy a leer para que lo podamos platicar. Eres un hombre muy disciplinado, lo lees y me pasas te voy a hacer los comentarios, pero creo que lo que va sacando y lo que va diciendo como justamente como cortinas de humo, y él dice que él no sabe qué es la caja china y que demás, pero que viene y cuenta esta anécdota que fueron con Slim o que fueron con Eugenio Derbez porque querían, pero solamente son distractores, pero en un tema que él quiere desviar la atención, que es justamente este reportaje de la DEA en el que se habla de
de un acuerdo entre su campaña en 2006 y una parte del cártel de Sinaloa, y él lo niega y rotundamente, y que no es cierto. En el propio reportaje se dice que sí, la investigación está cerrada, porque él dice que ahora el argumento del gobierno federal es que esa investigación ya está cerrada, pero sí, eso nunca se dijo que no era cierto, se dijo está cerrada la investigación. De hecho, pero lo que hace la investigación periodística es retomar una investigación legal de la DEA. Ajá. Que había sido cerrada. Y aún así, yo sigo notando al presidente, a pesar de todos estos intentos que hace con las reformas y con su libro, muy, muy incómodo, porque aun cuando dice que no es cierto, lleva como 7, 8 o 9 días hablando diario de la entrevista y de que Tim Golden es un periodista vinculado con Carlos Salinas, con Otto Granados, con Jorge Castañeda, con Claudio X González, y que entonces ya está tranquilo porque no se iba a sentar con Elizabeth Sherwood, que vino de la asesora de la Casa Blanca, porque cómo se iba a sentar después de esa ofensa, pero como ya le dijeron que no hay nada, entonces que sí sentó, pero que la DEA sigue siendo quien filtró. Entonces, un tema que se le ve totalmente fuera de control. No está... Lleva malos días en el manejo de crisis el presidente. Sí, yo creo que van 2 semanas muy malas. Y va a ser así, porque bueno, así pasa, y también ha pasado, recuerda usted el final del sexenio de Peña Nieto. Y el de Calderón también. Los finales de sexenio son así, el poder desgasta, el gobernar desgasta. Ahora, un gobierno tan unipersonal como ha sido pues tiene un mayor desgaste. Sí, claro. Tiene un mayor desgaste la figura presidencial. Porque él ha querido concentrar el poder. ¿Viste lo que pasó, por ejemplo, con Cuauhtémoc Blanco? Y ahí a los abucheos con Cuauhtémoc Blanco, y tuvo que salir a decir, me vale, es un buen gobernador y háganle como quieran. Y me consta. Ya hemos llegado pero siempre, a ese nivel, siempre además es el tema de me consta, y yo, y entonces sale, y ahí vamos a lo mismo. Claudia Sheinbaum, como repetidora, dice, no, ya lo dijo el presidente en la mañana. Sí, ya con eso ya está. Ya es como... es un tema tan peligroso porque están asumiendo y ellos el control de lo que es su verdad, lo están queriendo imponer a todo un país. Y a un país que ya estamos hablando de un padrón electoral de 100 millones de personas, vamos a ver cuántas salen a votar, pero de 100 millones de personas que pueden elegir, ellos quieren imponer la verdad cuando es un país muy diverso, y no creo que sea así. Y al contrario, también en estos argumentos que saca Mario Delgado, que yo creo que más bien los veo preocupados porque sí va cerrándose la brecha, y a lo mejor sus encuestas, que puedan sacar muchas y que puedan publicarse, así como has comentado, que puedan tratar de marcar una tendencia, o tratar de disuadir que la gente salga a votar. Pero yo creo que ellos sí ven, y sí se nota en los estados, el enojo con el gobierno. Y además, si nos podemos ver los estados con peor calificación de los gobernadores, los 5 peor calificados son de Morena. El peor es Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pero ahí está el de Veracruz, y ahí está el de Tabasco, y ahí está el de Zacatecas. O sea, todos los peores gobernadores, los peor calificados, y los mejor calificados están los de la oposición. Claro. Eso no es... Ahora, si te fijas en la estrategia electoral, Pedro, está muy claramente. Xóchitl Gálvez ha decidido hacer una campaña fuera de México. Acuérdense que estamos en la intercampaña. Sí. Entonces, en esta intercampaña ella decidió llamar la atención del mundo, tener una caja de resonancia en el exterior, que le ha resultado. Y no se ha venido a desgastar. Y que ha incomodado, porque además incomodó mucho que haya ido a la OEA, que haya ido... O sea, y además, ¿cómo responde, no? Con su cartoncito diciendo, a ver, usted que es gringo, ¿cómo se pronuncia el presidente se burla de que no habla de la pronunciación de Xóchitl Gálvez. ¿Con qué cara? El burro hablando de orejas, Sí, ¿con qué cara? Si es el presidente que ha demostrado su miedo a estar en los escenarios internacionales por su ignorancia. Y con todo respeto, pues a ver, seamos honestos. Un presidente de la República, pues idealmente tendría que hablar inglés. Sí. Si no lo habla a la perfección, tampoco es gran cosa. Es más, yo le diría una cosa. Si el presidente no habla inglés, no importa. ¿Tú crees de veras que el presidente chino habla inglés? Pues tal vez sí. Pero no anda por el mundo hablando inglés. No, él habla en chino. Y ahora traerá un traductor, una traductora, y quien quiera hablar con él es en chino. Sí. ¿Y quién habla chino? Nadie. No, y además hasta por protocolo, pues tú tienes que hablar en tu idioma cuando vas a los grandes foros. Antes era así. Pero antes era así. ¿Sabes quién cambió eso? Lo cambió Salinas de Gortari. Antes, incluso, yo lo conozco porque alguna vez me lo mostraron.
Derbez, quien fue canciller, Sí. es que se me olvida el nombre. Luis Ernesto, pero gracias. Luis Ernesto Derbez un día nos platicó y nos mostró en los reglamentos, en las políticas de la Cancillería se establecía que todo diplomático o representante del Estado mexicano tendría que acudir a reuniones internacionales y hablar en español cuando fuera un acto público. Sí, en una cena privada hablabas y... Sí, ya. Pero aún sabiendo inglés, tú el discurso lo pronunciabas en español y se traducía. Fue Salinas de Gortari quien, en esta idea de integrarse del Telecán, de América del Norte, empezó a dar discursos en inglés y sus secretarios... Sí, que además era en ese entonces, en algún momento, en algún punto, aunque terminó mal ese gobierno, era el calificado como el mejor gabinete del mundo, porque tenía gente muy calificada, muy profesional. Pero mira, Pedro, puede haber un mal o buen gobierno, pero había un gabinete. El problema es que en este gobierno los gabinetes son de ornato. Sí. Yo siempre lo he dicho, ¿quién demonios es el secretario de Salud? Justamente creo que este es el sexenio con el gabinete más gris, insignificante, que sin importancia, sin mayor relevancia. Por no hablar de... Además de que la corrupción, que ese es otro gran tema. Y también en este lapso de estos días, el presidente se expresa, porque también en su enojo es un llamado a los mexicanos, hace un llamado a los mexicanos para que no voten por candidatos que usen a México como tema electoral. Y porque dice que el pueblo de Estados Unidos, podría ser eso? Porque dice que el pueblo de Estados Unidos no comparte las ideas, fíjate el nivel de desconocimiento. No comparte las ideas del tema de migración. Yo, con todo las noticias que veo, ya no solo es un tema de los republicanos, es un tema de los demócratas, claro. Es un tema que ya está en la sociedad, ya no está ni siquiera en el tema es una exigencia de la sociedad hacia los políticos de que se tomen medidas, pero eso te habla, es para ver en qué nivel de desconocimiento tiene el presidente, que hace un comentario tal cual decía: el pueblo de Estados Unidos debe de saber los enjuagues que se hacen arriba en los partidos. No es ni siquiera un lenguaje compatible el que él quiere aquí transmitirnos, eso de la mafia del poder, obedecen a un grupo de poder, los medios coludidos, esto que tú nos relatas, no es ni siquiera un lenguaje que se ajuste a la política de allá. Eso se ve de otra manera, pero es el desconocimiento del mundo, mirarse al ombligo. Entonces, ¿no? Y él hace esta crítica a Xóchitl cuando está allá, pues, y regresando, pues sin razón, porque pues, Xóchitl, yo creo que en esa parte sí tuvo bien escoger con quiénes se reunía y tratar de hacer que la gente volteara, y sí tuvo un tema y justamente menos desgaste que Claudia Sheinbaum, que sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo. Y repitiendo. Y con encuentros y con mítines con gente y porras y la matraca y a repetir la mañanera, ¿no? Te digo, en serio preocupante, porque no sé si también viste en un evento que hasta se pone a leer el libro como si fuera palabra sagrada, una cosa así, porque a los medios como... A ver, ¿te acuerdas tú cómo era visualmente el último periodo del gobierno de Chávez? Para todos sacaba un librito así ridículo, sí. Que era su constitución, la que él había hecho. Que él hizo. Y para todo era casi palabras de Dios. Y que se las dio a todos, ¿eh? Se las dio a todos. Y para todos sacaba y la ponía aquí. Antes de una conferencia de prensa, sacaba su librito y lo ponía aquí como en una religión, pues estaban frente a la palabra sagrada de una constitución que ellos escribieron. Y que pues, ya tendremos que hablar de Venezuela, sí. Porque yo siempre he dicho, hay que ver en otros países el reflejo de México. Lo que está sucediendo en tema electoral político en Venezuela, a la cual a la candidata de la oposición la inhabilitan para contender porque empieza a crecer en las preferencias electorales. Sí, no, en todas las encuestas, con la dificultad de hacer encuestas en Venezuela, en todas las encuestas salía arriba. Machado, sí. Porque ya tienen un desgaste increíble. Evidentemente. Es una dictadura y no hay libertades y la gente ya está cansada. Y además no solo no hay libertades, no hay comida. No hay nada. Cuando no hay comida, olvídate de los demás, no hay más, ¿no? Pedro, lo que no hay aquí es tiempo. Sí. Bueno, sí hay tiempo, pero el de este ya se agotó, pero seguiremos platicando, hay mucho que ver. Creo que tendríamos que hacer pronto uno especial
sobre política en Latinoamérica. Sí. ¿Qué sucede en Argentina? Hablar solo de Argentina, de Venezuela, de Chile, que me parece que también trae un proceso importante. ¿Te parece hagamos Sí. uno especial de política en Latinoamérica? Y le entramos también a la política de los Estados Unidos. Por lo pronto, Pedro, es finito. Hemos llegado al final. Se acabó, pero se acabó el 35. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.